¿Cómo están, hermanos? Una alegría nuevamente compartir un tema bíblico con ustedes. En esta ocasión para hablar de la marca de la bestia. Un tema que he hablado mucho, pero siempre hay algo más que aportar, más que ampliar para tener un panorama más amplio sobre este asunto. Contestando la pregunta de Leonardo Romero, que dijo: ¿harás un video de la marca de la bestia? Espero ansiosamente ese video. Bien, la pregunta la hizo ayer, así que hoy estamos subiendo el material, gracias a Dios. Y antes que nada, decirle, hermanos, que si pueden descargar este video, mejor, porque seguramente venga censura de acá no mucho tiempo, para cualquiera que hable sobre estos temas. Y, y saber que la respuesta a estas inquietudes está en la palabra de Dios. Yo, si debo decir algo personal, una postura propia, siempre digo: yo opino, yo creo, a mí me parece, pero cuando hablo de la Biblia cito el versículo y lo leo. Yo creo que es la mejor manera para entender este asunto. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la dirección de Dios para entender este tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre, que no sea un ser humano el que hable, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a dejar que penetre en nuestras vidas, Señor, a que haga un cambio en nuestro ser. Padre, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, que no seamos barridos por los vientos de doctrina, Señor, que podamos entender esta palabra tal cual la dejaste escrita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar el Apocalipsis, especialmente el capítulo 13. Y ustedes saben que el Apocalipsis está lleno de símbolos, símbolos que hay que interpretarlos con la misma Biblia para llegar a una conclusión. En los evangelios uno encuentra símbolos en las parábolas. No es muy difícil sacar una conclusión porque Cristo las va a aclarar, va a hablar sobre ellas, pero en el Apocalipsis es más complejo el asunto. Y yo tengo que ir a menudo al Antiguo Testamento para buscar el significado de algunas palabritas. Para entender la marca, yo tengo que conocer a la bestia, porque es la marca de la bestia. Entonces, si estoy seguro de cuál va a ser la marca, es porque conocí bien a la bestia y sé qué es lo que quiere imponer a las personas. El error de muchos es querer interpretar la marca sin importar lo que sea la bestia. Entonces la marca puede ser cualquier cosa, sin importar de quién venga. Bien, no importa. Pero si estudiamos la bestia, podremos saber más sobre esta marca. Y si estudiamos la marca, también conoceremos que realmente proviene de esta bestia. Bestia en el Apocalipsis simboliza un reino, un poder. Esto ya está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel también. Cuando uno lee sobre esas bestias, el león que se levantaba, simbolizaban a reinos, a Babilonia, Medo-Persia, Grecia. El mismo ángel se lo explica a Daniel, así que no hay dudas de que bestia significa poder o reino. Imagen de la bestia. Bueno, si esta es la bestia y esta es la imagen debe reflejar a la bestia. Las características deben ser parecidas, debe estar conforme con las doctrinas de la bestia, con lo que impone la bestia. Es un reflejo de la bestia. Bestia que surge del mar, es una bestia que, mar en el Apocalipsis o aguas, simboliza muchedumbre, mucha gente, pueblos, naciones y lengua. Una bestia que sale del mar es un poder que nace a raíz de los conflictos entre las personas, de los movimientos, de las guerras. Bestia que surge de la tierra es todo lo contrario, es una bestia, es un poder que surge de un lugar despoblado, donde no hay conflictos entre personas, se levanta sin oposición, de manera tranquila, ¿está bien? Encontramos una bestia con 7 cabezas, o que está sentada en 7 montes en el Apocalipsis. Son 7 períodos. Ya hemos visto que Dios divide la historia de Juan hasta la venida de Cristo en 7 partes. 7 iglesias, 7 sellos, 7 cabezas de la bestia, periodos de la bestia. Uno de esos periodos, la bestia tiene una herida en su cabeza, significa que en un periodo esta bestia estaría lastimada. Este poder recibiría un golpe.
luego se volvería a levantar. Encontramos también que hay una bestia que reina 42 meses, esta bestia que sale del mar, domina o gobierna 42 meses. Y vamos a ver que esta bestia es identificada también en Daniel como un cuerno pequeño. Esta bestia no es literal, no es un animal salvaje, no es un animal de la era prehistórica, no es un dragón prehistórico, es un símbolo. Y la marca también vamos a ver que es un símbolo de algo, ¿está bien? La bestia del Apocalipsis 13 es el papado. También se encuentra en Daniel 7 como el cuerno pequeño. ¿Por qué el papado? Por las características que me da. Tanto Daniel 7 como Apocalipsis 13 me da ciertas características que yo tengo que estudiar, interpretar. Por ejemplo, persigue a los santos y le da muerte. Eso lo hizo el papado en la Edad Media. Y no porque yo lo esté acusando externamente. Ellos reconocen que fue así. Por eso papa tras papa pidieron perdón por lo que hicieron a los cristianos. Piden perdón. Reconocen que ellos fueron los que persiguieron. Otra de las características es que la bestia cambiaría la ley. Si uno va a los 10 mandamientos de Éxodo 20, encontramos 2 mandamientos que fueron abolidos por el papado, por la Iglesia Católica. El segundo, que prohíbe las imágenes, la adoración de imágenes, y el cuarto, que apunta a la observancia del sábado. Jesús dijo: no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. Ahora viene la bestia, en Daniel 7:25 dice que piensa justamente en cambiar la ley. Todo lo contrario a Cristo. Incluso el papado cree que es el representante de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué poder persiguió y dio muerte a los santos, a los cristianos? El papado. ¿Qué poder cambió la ley? El papado. No con acusaciones externas. Ahora vamos a ver la cita donde ellos reconocen haber hecho el cambio. ¿Qué poder gobernó 42 meses? Para entender esto de 42 meses, yo tengo que entender que en las profecías el Señor me da día por año. Un día equivale a un año. En Daniel 7, este cuerno pequeño gobierna 3 tiempos y medio. ¿Bien? 3 tiempos y medio equivale a 3 años y medio. ¿Por qué? Porque un tiempo equivale a un año. Cuando Nabucodonosor sueña que 7 tiempos pasarían sobre él, ¿cuánto tiempo pasó sobre él hasta que recuperó el reino? 7 años. Por lo tanto, 3 tiempos y medio son 3 años y medio. ¿Cuántos meses entran en 3 años y medio? 42 meses. ¿Cuántos días? 1260 días. Justo Apocalipsis 12 dice que ese tiempo fue en que la iglesia se escondió del poder de Roma papal, porque cuando gobernó hizo desastre, perseguía a los cristianos y demás. Así que incluso los cardenales del Papa reconocen que ellos estuvieron al poder por 1260 años. Desde el 538, cuando Justiniano le da el trono por encima de los reyes de la tierra, hasta 1798, que Napoleón Bonaparte manda al general Berthier a apresar al Papa. Ahí el Papa es apresado, el Papa muere, y ahí es donde recibe la herida. Pero luego comienza a sanar y se levanta nuevamente para imponer la marca de la bestia. Te das cuenta que apunta totalmente al papado, ¿está bien? Vamos a ir avanzando. Dijimos que la bestia recibe la herida de muerte, pero sana. Y luego aparece otra bestia en el Apocalipsis que ya no surge del agua, surge de la tierra. En los mismos años donde el Papa estaba por ser apresado y iba a morir, los cristianos huían para la América libre, para Norteamérica. Salían de un continente para ir a otro. Y se levantó en el norte de América lo que es Estados Unidos. Y dijeron: acá no va a pasar lo mismo que en Roma. Mira, acá no va a pasar que vamos a poner a un hombre por cabeza, no. Aquí vamos a separar iglesia por un lado y Estado por el otro. Ya nadie se va a meter en el asunto de otro. Y esa división de iglesia-estado fue una bendición. La iglesia es una bendición, el Estado es una bendición cuando están separados. Cuando están juntos, o cuando la iglesia utiliza el Estado para llevar a fin sus propósitos, es un peligro para la vida espiritual de mucha gente, porque se corta la libertad religiosa. Así que vos podés elegir a quién adorar,
Y nadie tiene que interferir en esa adoración, siempre y cuando no estés haciendo mal a los demás, violando derechos de otros. Es linda la libertad religiosa, bien, pero cuando se obliga al Estado a sacar leyes, entonces se está cortando la libertad. Estados Unidos fue una nación próspera porque justamente desde su nacimiento, en 1776, unos años antes del golpe de la herida mortal, en sus nacimientos nace con esta división de Estado e Iglesia. Y surge de un lugar despoblado, de manera tranquila. Un historiador dijo que se levantó Estados Unidos de una manera mansa y creció muchísimo, ¿verdad? Y esta bestia tendría apariencia de cordero. Un país que es el reconciliador, digamos, de entre los países, que no permite que ningún presidente de otras naciones se abuse del pueblo, siempre interviene, siempre se mete en los asuntos políticos, religiosos. Pero es una bestia que habla como dragón y hace descender fuego del cielo. Bien, así que hay que estudiar las características también de esta segunda bestia, para ir entendiendo el asunto de la marca, ¿bien? Pero el tema principal en Apocalipsis 13, ustedes verán que es la adoración. El problema es la adoración, queridos. El mundo entero está equivocado con respecto a la adoración. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque con este punto nomás puedo eliminar que la vacuna sea la marca de la bestia. Porque la vacuna proviene no proviene de la bestia, del papado la vacuna, no es una propuesta del papado. Está bien, la vacuna incluso ni siquiera se coloca en la mano o en la frente, se coloca en el hombro. La vacuna tiene que ver más con salud, con combatir una pandemia, una peste, no con adoración. ¿Está bien? También no encuentro en Apocalipsis 13 que el problema sea la tecnología, el avance de la tecnología que va a imponer un control en las personas de tal manera que se tenga que implantar un chip, por ejemplo, ¿no? El problema en Apocalipsis 13 es la adoración. Y es un asunto simbólico y espiritual que aparece en Apocalipsis 13, por eso yo tengo que identificar esto tal cual es. Otra característica más, la marca es la marca de su nombre. No es una marca cualquiera. La marca lleva el nombre o la autoridad de la bestia. Contraria a los hijos de Dios. En Apocalipsis 14:1 dice que los santos tienen el nombre del Cordero y del Padre escritos en sus frentes. Esto tampoco es literal, hermanos. No vamos a tener aquí, no se nos va a marcar el nombre del Hijo y del Padre, del Cordero y del Padre. Es simbólico. Eso muestra a qué poder estamos aceptando en nuestras vidas. Mientras un grupo de personas, casi todo el mundo, tendrá el nombre de la bestia en su frente, reflejando así los poderes del mundo o la sumisión a los poderes del mundo, otro grupo tendrá el nombre del Cordero y el Padre escrito de una manera espiritual en su frente. Ahora vamos a ver cómo ese escrito es realmente espiritual y no es literal, ¿bien? En la antigüedad se pensaba que si le cambiabas el nombre a una persona, le cambiabas su identidad. Esto es cierto, aparece en el país de Babilonia. Cuando traen a los deportados de Judá, a Daniel y sus amigos, ¿qué sucedió? A Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. A Misael le cambiaron el nombre y le pusieron Mesac. Y así a los amigos de Daniel. Pensaban que iban a cambiar la cabecita, la identidad. Dios también obra así de esa manera cuando se encuentra con Abraham, con Sara, con Jacob. Bien, a uno le pone Abraham, al otro Israel. Dios cambiaba el nombre y eso marcaba un antes y un después en la vida de la persona. Tengamos en cuenta esto, ¿está bien? El cambio de los nombres. Y mientras unos tendrán la marca del nombre de la bestia, es espiritual, otros tendrán el sello del nombre del Cordero y del Padre, que muestra realmente a quién estamos obedeciendo. Un grupo de personas va a reflejar a Jesús, mientras que el otro grupo de personas va a reflejar a la bestia, por ende a Satanás. Así que al final de la historia vamos a ver un grupo que refleja a Jesús y Cristo viene a reclamarlos como suyo, y otro grupo que refleja a los poderes demoníacos de este mundo. Y la marca, esta marca simbólica,
se coloca en dos lugares estratégicos. Y aquí vamos a escudriñar la palabra. ¿Por qué se coloca en la frente o en la mano derecha? Tenemos que cuestionar todas estas cosas y buscar la explicación. ¿Por qué no se coloca en la rodilla o en el talón o en la panza? No, en la frente o en la mano derecha. Dos lugares estratégicos que Satanás elige que se coloque esta imposición de la bestia. La mano derecha y la frente. ¿Saben por qué? Estos dos lugares le pertenecen a la ley de Dios. Así como escuchan. La mano y la frente son dos lugares donde Dios en toda la historia quiso escribir su ley en su pueblo. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Cuando Satanás se va al desierto para tentar a Jesús, Jesús le responde un escrito está. ¿Y saben qué capítulo le nombra Jesús? Deuteronomio capítulo 6. En ese capítulo vamos a encontrar la respuesta de lo que Dios quiere que tengamos en la frente y en la mano también. Deuteronomio 6, versículo 8 dice así en dos diferentes versiones. Reina Valera 1960, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. La nueva versión internacional dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. ¿De qué estaba hablando aquí? De las leyes y los mandamientos de Dios. Si nosotros retrocedemos vamos a ver que está hablando de los mandamientos. Dios quiere que tengamos sus mandamientos y sus leyes en la frente y en la mano. Eso no significaba que se tatúen los mandamientos ahí uno por uno, o que hagan una copia de las tablas y pongan las tablitas de la ley, no. Ahora vamos a encontrar en otro versículo más específicamente, de una manera más entendible, por qué Dios quiere que tengamos la ley en esos dos lugares. Éxodo 13:9 dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, y luego sigue, ¿verdad? Una señal en la mano que identifica tus manos, tus obras, como de alguien que le pertenece a Dios por cómo obra. ¿Y qué más? Y como un recordatorio en la frente, no algo visual, sino que tú recuerdes en tu mente los mandamientos y la ley del Señor. La única persona en la Biblia que recibió estas palabras fue el rey David. Él era una persona conforme al corazón de Dios. Y David, quien escribió mucho sobre la ley y los mandamientos, él dijo en cierta ocasión, tu ley está en medio de mi corazón. Y luego dice, en ella medito de día y de noche, y nos aconseja a nosotros en Salmo 1. Meditar, pensar, recordar la ley del Señor. En toda la historia el problema del pueblo fue el pecado. Pecado, según 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es tener la ley en uno para no pecar contra Dios? Y en Deuteronomio capítulo 28 me dice Dios que tengo que llevar por obra, tengo que practicar. No solo decir, no solo recordar, sino hacer. Saben que el problema de los fariseos era que tenían la ley en la frente, pero no en la mano. Porque Jesús va a decir, todo lo que les digan los fariseos, háganlo todo, porque ellos conocen, ellos saben la teoría. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y en ocasiones donde los fariseos le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él resumía los 10 mandamientos así. Los 4 primeros, amarás a Dios con todo tu corazón. Los 6 restantes, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los fariseos le decían, bien has dicho, Señor. Y cuando Jesús le preguntaba cuál era el mandamiento más importante, los fariseos respondían exactamente lo mismo, estaban de acuerdo con que la ley era lo más importante y los mandamientos más importantes eran el amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume la ley. No se modifica, no se edita, no se elimina, se resume la ley. Pero el fariseo la conocía y no la ponía por obra. Por eso se enojaba cómo Cristo la llevaba a la práctica. Con respecto al guardar el sábado, Cristo lo guardaba al pie de la letra. Él hacía todo lo que Dios le había mandado.
Pero ellos le decían, no hagas esto, no hagas eso, y Cristo los miraba como diciendo, ¿en qué parte de la ley dice que no sane? ¿En qué parte de la ley dice que no saque la oveja del pozo? ¿En qué parte de la ley dice que no coma espigas? Ellos le agregaron cosas que no estaban en los mandamientos de Dios. Y se enojaban con Cristo porque Él guardaba de manera externa, de manera práctica, la ley. Ahora ustedes pensarán, ¿pero qué tiene que ver la ley que es del antiguo pacto con el nuevo pacto? Algunos confunden, algunos dicen, en el antiguo pacto fue dada la ley, en el nuevo la gracia. Y si todavía hablas de ley es porque estás bajo el yugo de la ley, dicen. Hebreos 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nosotros entendemos que el cristianismo hoy sería el remanente espiritual de Israel. Israel como nación, Jerusalén, los judíos fueron dejados desiertos, ese lugar Dios quitó su presencia. Hoy el cristianismo es el Israel espiritual, es el pueblo de Dios. Entrar al nuevo pacto es recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no viene cruzado de brazos. El Espíritu Santo viene escribiendo, ¿qué cosa? Las leyes y los mandamientos. Cuando uno recibe el Espíritu Santo por primera vez, dice la palabra que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque te escribe la ley. Y al escribirte la ley vos te das cuenta que eras un mentiroso, que codiciabas, que robabas, que no obedecías a Dios, y así punto por punto de los 10 mandamientos. Y ahora empezás a acomodar tu vida en armonía con la ley del Señor. Empezás a reflejar al Cristo práctico que hay en tu vida. En la mente y en la mano, esos dos lugares le pertenecían o le pertenecen a la ley del Señor. El Señor no cambió las leyes, sí cambió la manera, lo hizo todo más fácil. Antes tenías que ir a las tablas, mirar a ver en qué fallé, en qué no. Ahora el Espíritu trae las tablas a tu vida y la escribe en tu corazón. Es mucho más fácil tenerla en el corazón que ir a ver una tabla, ¿verdad? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el enemigo quiere ocupar los dos lugares que le pertenecen a la ley de Dios. Saben que el enemigo está en conflicto con la ley desde el principio. Dice la palabra de Dios que el diablo peca desde el principio. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Él desobedece la ley desde el principio. Odia la ley de Dios. Y su único objetivo en este poco de tiempo que le queda es destruir a los que guardan la ley de Dios. Así lo dice el Apocalipsis, ahora lo vamos a leer. Sabemos que él quiere suplantar esos dos lugares con sus propias leyes. Él dijo que iba a ser un reino mejor y al final es todo peor. La palabra de Dios, el número de Dios es el número 7. Vamos a encontrar desde Génesis capítulo 2, cuando no existía ni judío, ni griego, ni Israel, ni los judíos, ni nadie de ellos. Desde el Génesis, la primera institución que Dios establece es el día sábado, el séptimo día, ¿no? Y el número 6, te recordarán que la marca de la bestia tiene el 666. El número 6 está vinculado con todo lo referente al hombre. Busquen la palabra, aparece unas 92 veces, creo que en la palabra, y siempre aplicada al hombre. Incluso el hombre fue creado en el sexto día. No nos querrá decir Dios que mientras Él establece el número 7 como número de la perfección en la vida de una persona, mientras Él escribe la ley por medio de su Espíritu Santo, el enemigo trae una imposición humana para escribirla en la mente y en la mano. Vamos a seguir estudiando. Bien, esta marca es impuesta por los hombres. Recibir la marca es reconocer que alguien es supremo en mi vida, que yo voy a ser sumiso a alguien, a un poder. Cuando yo guardo los mandamientos estoy reconociendo que yo soy esclavo del Señor, por así decirlo. Si yo peco, soy esclavo del pecado. ¿Está bien? Cuando uno obedece, se convierte esclavo de esa persona. En sentido de Dios, en el buen sentido. Finalmente, el que no obedezca esta ley o marca del hombre no podrá comercializar, no podrá comprar ni vender.
Saben que es muy interesante que hace poquito dijo el Papa que se tenía que separar el día domingo como día de reposo, no el séptimo, sino el primer día de la semana, y que ninguno en ese día pueda comprar ni vender. Ustedes pueden buscar los videos en internet, sale de la boca del Papa. Ahora, por más que la vacuna no sea la ley o la marca de los hombres, la marca de la bestia, por más que la vacuna no sea, saben que esta vacuna me ayuda a entender un poco más lo que va a ser. Yo creo que Dios permitió para que vayamos entendiendo las profecías. Si yo siento acá al lado mío una persona que fue vacunada, yo todavía no fui vacunado, sí saqué turno, no es porque tenga algo contra la vacuna, sí saqué turno para vacunarme, todavía no me llamaron, pero supongamos que sentamos a una persona que sí se vacunó. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? No hay diferencia alguna. La vacuna no se ve externamente, incluso, como dijimos, es puesta en el hombro. Pero, ¿qué corrobora que la otra persona fue vacunada y yo no? Que la otra persona va a tener un certificado. ¿Está bien? Un certificado que avale ahí que lo vacunaron. Y con eso va a poder seguir trabajando, comprando, viajando. Entonces, aquí sí se viene el yo opino, el yo creo. Bien, la marca de la bestia es simbólica, no se ve. Pero hay algo, va a haber una identificación que va a corroborar que estás de acuerdo con la marca. Vos no tenés problemas ni en tu mente ni en por obra. Vas a obedecer la marca, vas a obedecer esta ley, ¿está bien? Va a haber algún certificado, alguna identificación que muestre que vos estás en armonía con la marca de la bestia y que la aceptás y querés seguir comprando y querés seguir vendiendo, ¿está bien? En Efesios 1:13 y 4:30 nos muestra al Espíritu Santo como aquel que sella a las personas. Interesante, mientras un grupo tiene el sello de Dios, hay otro grupo que recibe la marca de la bestia. Y el Espíritu, como les decía, no venía para sentarse en mi vida y hacerme bailar, saltar, largar espuma. No, el Espíritu Santo viene para escribir su ley. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo, debemos entenderlo. Y la única manera que hay para abrogar una ley es sacando otra ley. Ustedes saben que para abrogar una ley no tenés que borrarla, quitarla de la Constitución, eliminarla. Para anular una ley hay que establecer otra ley. El enemigo, para anular la ley de Dios en nuestro recordatorio, en nuestra mente y en nuestras obras, tiene que establecer otra ley para suplantar la ley de Dios. Y es interesante que de los 10 mandamientos hay uno solo que confirma que es la señal que yo le pertenezco a Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, cuando el Señor dice: les di mis sábados para que fuesen la señal de que ellos son mi pueblo y de que yo soy su Dios. Interesante, ¿verdad? Pero vayamos a Apocalipsis 14:7. Miren el mensaje que amonesta a aquellos que adoran a la bestia. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Saben que para entender el Apocalipsis 13 también hay que estudiar el 14 y el 12. El 12 que muestra al enemigo que odia a los que guardan los mandamientos. El 14 me muestra al enemigo también que odia a los que guardan los mandamientos. Y en el medio la marca la bestia, en el 13. Pero aquí vemos que el llamado de atención es para adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 13 me dice que el mundo adora a la bestia. Y el llamado de la atención de Apocalipsis 14 es: adoren a aquel que hizo, al Creador. De los 10 mandamientos, hermanos, hay uno solo que me recuerda que yo tengo que adorar al Creador. Y es el 4.º mandamiento, donde Dios dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, y aquí se viene, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el sábado, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. De los 10 mandamientos, el mundo protestante eliminó el 4.º.
Y vino el cuarto. Todos consideran que mentir es pecado, que robar es pecado, que adorar imágenes es pecado, que tomar el nombre de Dios en vano es pecado, pero el cuarto mandamiento quedó anulado. Justo el mandamiento que Jesús decía, o Dios decía, acuérdate, fue olvidado. Por lo tanto, el mundo, al querer guardar 9 mandamientos, Santiago me dice que 10 menos 1 es 0. Si no guardas los 10, no guardas nada. Cualquiera que quebrante un punto de la ley se hace culpable de 2. Ahora es el único mandamiento que me llama la atención a adorar al Creador. Y el asunto al final de la historia es la adoración y el reposo. ¿Por qué le sumamos reposo? Miren, la humanidad no va a adorar a aquel que hizo, y la humanidad no va a reposar. Apocalipsis 14:11 nos dice que no tienen reposo los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquel que recibe no tiene reposo. Empecemos a evaluar estas características. El grupo que recibe la marca no adora a Dios. El único mandamiento que me apunta a que debo adorar a Dios es el cuarto, que dice acuérdate el sábado. El grupo que recibe la marca no tiene reposo. No entra en el reposo de Dios, no tiene reposo. O sea que el grupo que obedece a Dios sí tiene reposo. Vamos haciendo la diferencia para identificar las características de cada uno de los grupos. A ver, mientras un grupo adora a la bestia y no tiene reposo, otro grupo adora a Dios y sí tiene reposo. Y ese reposo se lo da la observancia de los mandamientos, especialmente el cuarto, que apunta a reposar. ¿Está bien? Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. El versículo siguiente me dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia siempre me va a mostrar esta diferencia. Mientras un grupo de personas guarda los mandamientos, el otro grupo es desobediente. Yo no sé cómo se llegó a la idea de pensar que desobedeciendo la ley le agradamos a Dios. Es imposible pensar eso en la palabra de Dios. Cristo tuvo que morir para solucionar el problema del pecado. Y nuevamente, pecado es transgresión de la ley. El Apocalipsis me va a presentar a un grupo que guarda los mandamientos y otro grupo que recibe la marca de la bestia. Claramente nadie que quiera guardar los mandamientos recibirá la marca, a menos que sea sumisa a los poderes de la tierra. Es importante que entendamos que el grupo que está en conflicto, el grupo perseguido, el grupo que no recibe la marca, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Este mensaje va a ser repetitivo en el Apocalipsis. O sea, ¿por qué un pequeño grupo va a ser llamados como los santos del Altísimo? ¿Por qué va a ser perseguido? ¿Por qué no podrá comprar ni vender? Porque guarda los mandamientos de Jesús y eso les impide recibir la marca de la bestia. Ahora, el papado, esta bestia, y la Iglesia Católica reconocen que el domingo es su marca de autoridad. Vamos a leerla en una cita que dice así: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto, y el acto es una señal de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Canciller del cardenal Gibbons. En la siguiente dice, el domingo es nuestra marca o la autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Ellos creen que la Iglesia está por encima de la palabra de Dios. Que si la Iglesia dice, bueno, ahora cambiamos la solemnidad del sábado, todo lo que Dios hizo en sábado lo vamos a transferir al domingo, y como creen que la Iglesia está por encima de la Biblia, que ese cambio es válido y el mundo acepta el cambio porque los demás reconocen. Y el hecho de que el mundo reconozca ese cambio significa que están obedeciendo a la Iglesia antes que a la Biblia. Porque en la palabra de Dios, tal como dijeron también los obispos, vas a poder leer de Génesis al Apocalipsis y no vas a encontrar ninguna tilde que santifique el domingo. Dios no cambia y Dios nunca le dio tanta honra a otro día que no sea el sábado.
no le dio honra al primer día de la semana. Él bendijo, santificó y reposó en sábado. Él reposó en sábado. El reposo de Dios hace que el sábado sea un día importante, no el reposo del hombre. Ahora, la guerra será contra los que guarden los mandamientos de Dios. Y por justamente guardar los mandamientos de Dios, al final de la historia seremos perseguidos. Apocalipsis 12:17 nos muestra todos los poderes de la tierra airados contra el grupo que guarda los mandamientos. Esa será la causa de la persecución. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que el mundo está en contra de los que obedecen a Dios? Esa será la causa del odio, de la persecución al final de los días. El permanecer fiel a Dios va a levantar oposición de las huestes demoníacas y también de los poderes de este mundo. No es nada nuevo que se hable del reposo, de los mandamientos. ¿Saben que Dios profetizó en su palabra que mientras Él separó un día de reposo, hay gente que no entraría a ese reposo? Vamos a leerlo en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día diciendo, hoy, después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, incluso todavía, no solo en el tiempo que se escribió Hebreos, todavía falta que personas entren al reposo de Dios. Cuando el número de personas que entren al reposo de Dios esté completo, Jesús vendrá a reclamarlos como suyo. Recordemos que en la palabra de Dios de nada sirve guardar 9 mandamientos. Es o todo lo guardo por Cristo, obedezco por Cristo, por amor a Cristo, o no obedezco. Hace falta leer solo el segundo capítulo de la Biblia para enterarse cuál es la institución de Dios. En el capítulo 2 de Génesis dice que Dios separa el sábado después de la creación. Él reposa en sábado, lo bendice, lo santifica. Los judíos aparecieron 2300 años después de que Dios santifique el sábado. Por lo tanto, no fue hecho para los judíos, ni siquiera existía Judá ni su descendencia. No había griego, no había judío, no había Israel. ¿Está bien? Dios hace la institución del sábado y luego la institución del matrimonio en Génesis capítulo 2. Y son justamente los dos puntos atacados por Satanás. Quiere desfigurar la familia y quiere cambiar el día de reposo. El sábado, como dice Marcos 2:38, fue hecho para la humanidad, por causa del hombre. No para el judío ni por causa del judío, sino para la humanidad. Así sigue Hebreos 4:9 en adelante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llama la atención que después de dedicarle todo el comienzo del capítulo 4 al llamado de invitar a las personas a entrar al reposo del séptimo día, al reposo de Dios, luego dice que la palabra de Dios es como una espada que entra, que parte. Yo creo que este mensaje todavía no fue estudiado. Repasen el capítulo 4 de Hebreos y se dan cuenta que esa es la espada que quiere penetrar el alma de los seres humanos. O dejamos que nos desmenuza y que quite todas las ideas y las posturas, porque muchos dicen, no creo que a Dios le importe un día. Cualquier día que le dediquemos es igual. ¿Dice la Biblia que cualquier día? Dice que Dios reposó el séptimo y está esperando que personas entren a ese reposo.
Y los que no entran caen en un estado de desobediencia tremendo. Y por tal razón recibirán la marca de la bestia al final de la historia, porque no tienen el reposo que Dios les está ofreciendo. Pero Dios profetizó ya que muchos no entrarán, y lamentablemente muchos no van a entrar. Van a decir que el sábado fue hecho para los judíos, que el sábado fue parte del antiguo pacto, que el sábado, que no importa el día, para Dios no hay un día especial, Dios no instituyó nada, Dios no separó nada, Dios no escribió en su ley sábado, esto no importa. Con esos argumentos antibíblicos querrán convencer al mundo de que no importa el día. Pero luego se establecerá el domingo, así que se ve que sí importa que se ponga un día. Cuando este domingo sea la ley, esta marca de la Iglesia Católica, de Roma papal, sea ley, la América protestante, Estados Unidos de Norteamérica y luego todo el mundo, formará una imagen de la jerarquía romana. Vieron que Roma era, yo te doy todo, te doy trabajo, pan, pero haces lo que yo digo, así eran los romanos. Bien, Roma papal estaba por encima de los gobiernos, me pagan tributo y está todo bien. Donde se rebelen los mando a la hoguera. Así es como habla Roma, habla como el dragón. Cuando Estados Unidos imponga esta ley, porque dice que la bestia que sale de la tierra, cuando impone la ley, entonces está hablando como dragón. Y si no obedeces la ley, te mandan matar. O sea que va a salir un decreto que después de no sé cuánto tiempo, aquellos que no obedezcan la ley y guarden la ley de Dios, obedezcan el sábado, que se les pueda dar muerte. Pero ¿saben quiénes les dan muerte a los que obedecen la ley de Dios? Los protestantes apóstatas, nuestros hermanos. O sea, no es el católico, el Vaticano que me empieza a perseguir. Son mis hermanos protestantes, porque es la imagen de la bestia la que manda a matar. Este punto también debe ser muy estudiado. El domingo se dará como ley por 3 razones que ya las nombró el Papa, yo simplemente las voy a repetir. ¿Cuáles son las razones por las cuales se quiere imponer este día de descanso? Una es que el mundo necesita un descanso. Es un beneficio para el medio ambiente que separemos un día. Esto lo viene diciendo Dios desde el Génesis, pero el día que separó fue el sábado, no el domingo. Entonces, con esta excusa de decir, ustedes vieron cómo en la cuarentena el mundo está más verde, el aire está más puro, le dimos un descanso a la tierra, el 2020. Van a querer hacer lo mismo con el asunto del domingo. El mundo necesita una pausa, un descanso, cuidemos el medio ambiente. Salió en la revista después de lo que pasó en Alemania hace unos días, terribles inundaciones. Se está viendo lo del cambio climático. Es necesario hacer una pausa, cuidar el mundo, el medio ambiente. Necesitamos un domingo de descanso. Otra razón va a ser que el trabajador necesita descansar. El trabajar y trabajar le genera estrés, necesita hacer una pausa, tener un recreo, necesita un día de descanso. Y la tercera razón es que la familia necesita un día. Un día tenemos que estar todos juntos. Un día de recreo, un domingo, pasar un momento con la familia, un momento de comidas. Y son buenas razones, pero el problema es que Dios estableció el sábado. Démosle a Dios lo que Dios pide, al Papa lo que Él pide, pero a Dios lo que es de Dios, hermanos. Tengo un amigo que es ateo de toda su vida. Le hablé de la fe en Jesús, no quiso creer. Le hablé de evidencias que hay de que no venimos del mono, claramente Dios nos creó, de que hubo un diluvio mundial en algún momento, hay evidencias, no creyó tampoco. Y al final le dije, bueno, no creíste por fe, no creíste por evidencias, vas a creer por profecías. Va a salir una ley, le digo, que te va a prohibir abrir tu peluquería en el día domingo. Y él se reía porque le parecía algo ilógico. Mirá si me iban a prohibir trabajar en domingo. Yo voy a trabajar igual, me dice. Hace unos meses, en la Corte Suprema Argentina, se firma una ley de descanso dominical, un decreto dominical, donde prohíbe a los negocios abrir los domingos y con severas multas se establecen para aquellos que obviamente desobedezcan esta ley. Entonces un guardador del sábado dijo, no, a mí no me pueden impedir
descansar en domingo, yo voy a trabajar en domingo. Se levantó un abogado también a defender la libertad religiosa. Todos tenemos derecho a elegir el día. Si querés elegir el lunes de descanso, elegilo. Que nadie te imponga otro día. Si querés elegir el martes, elegilo. Que nadie te imponga otro día. Eso es libertad. Pero cuando te imponen el día de descanso, eso no es libertad. Hubo todo un conflicto, finalmente la ley salió en Argentina. Y se empieza a establecer primero en los municipios, en las provincias, y así finalmente será en todo el país. A la razón humana esto parecía ilógico, pero ahora que lo vemos cuán claramente se puede cumplir la profecía. Cuando este decreto salga en Estados Unidos, el mundo seguirá su ejemplo, porque vieron que, es más, hay países donde quieren copiar constantemente el gobierno estadounidense. Así que pronto veremos la ley salir allí, y si alguien no está creyendo por fe este tema, lo va a creer por profecías. Ojalá sea así. Mi amigo, cuando escuchó, siguió sin creer. Él se endureció. Y yo creo que el mundo hoy está como Faraón también. Ve las plagas, ve los juicios, ve las profecías, cree. Pero después de pasar un tiempito, deja de creer. Se impondrá una ley por decreto mundial. Al principio no será obligatoria, luego será obligatoria. Y luego saldrá un decreto de muerte para aquellos que no quieran descansar en domingo, y aquellos que descansan el sábado, se les pedirá que trabajen en sábado. Después de un cierto tiempo se dará para que se decida, y luego de ese tiempo el decreto de muerte finalmente será establecido para que cualquier persona le quite la vida a los observadores de los mandamientos del Señor. No es nada físico, hermanos. Es aceptar o no aceptar con el pensar y con el actuar la ley. Con la frente y con la mano, el pensar y el actuar. No es algo físico. Bien, no pensemos o no especulemos que será un microchip, un sello, un código de barras. Vos podés tener el certificado y todo. Pero acordate que va a ser aceptar lo que dice Dios con mente, con corazón, poniendo en práctica, o aceptar lo que dice el hombre. Y todos tendrán luz suficiente para tomar una decisión. Dios no dejará a nadie en tinieblas. Todos van a tener luz. Todos habrán escuchado que la ley de Dios es inmutable, eterna, que ninguna jota ni una tilde de la ley pasará. Y nosotros tenemos que obedecer, y Dios tendrá un pueblo que va a obedecer, y que no va a ser ninguna jota menos estricta que la palabra de Dios. Un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia como única norma de fe. Un pueblo que estará de parte del Señor por más que se desplomen los cielos. Un pueblo que obedezca a Dios por más que lo espere el horno de fuego. ¿Cuántos serán los que quedarán en pie? ¿Cuántos serán los obedientes al Señor? Yo espero que vos puedas tomar una decisión en serio, que puedas estudiar por vos mismo la palabra de Dios, que no escuches las voces que te van a decir esto es la marca. Cada vez que sale algo nuevo, esto es la marca. Claramente la marca tiene que ver con adoración y reposo. ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Dios creador, que hizo las cosas en 6 días y descansó el séptimo? ¿O al Dios de este siglo? ¿Vamos a reposar en el reposo de Dios? ¿O vamos a entrar en ejemplos de desobediencia, reposando cualquier otro día que no me meta al reposo de Dios para meditarlo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tomar una sabia decisión.